Vamos a continuar nuestra serie de los jueves. Estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿ok? El libro de Nehemías, llegamos al capítulo 8. En el 7, lo único que sucede después de haber terminado la obra es que se va a hacer un censo. Bájale un poquito, me está retroalimentando aquí. Se va a hacer un censo. Nehemías hace un censo cuidadoso de toda la gente que está ahí, los que han viajado, los que están, y llega a un conteo general de cerca de 40,000 personas, alrededor de 40,000 personas ya había en Jerusalén y los alrededores, ¿verdad? En ese entonces, que habían ido regresando durante este tiempo desde Zorobabel, ¿verdad? Y con Esdras y con Nehemías, y bueno, la gente que también se enteró que vivía alrededor y fueron llegando a Jerusalén. Y también habla acerca de cómo muchos de los principales fueron llevando y ofrendaron para la obra que se llevó a cabo de la reconstrucción de las murallas y de las puertas. Así es que bueno, ya llegamos al capítulo 8, que sin duda alguna es una delicia, es un gozo llegar a este capítulo donde nosotros vemos el propósito y la razón por la cual vale la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación. Vimos en este libro, lo que hemos estudiado es que Dios cumple su promesa de regresar, de devolver a su pueblo a Jerusalén, y que para eso levanta gente a la cual le da una gracia especial, pone una carga y una gracia especial para que lideren a la gente. Ya habíamos hablado que Esdras, que Zorobabel y Nehemías pues son algunos de los líderes que Dios levantó para que esto se llevara a cabo, utilizando que a los reyes, ¿verdad?, que autorizaban y que Dios ganaba el corazón. Es bueno que lean, como les decía la vez pasada, también el libro de Esdras para que comprendan un poquito más acerca de esto. Entonces dice así, Nehemías 8:1. Ya sabemos que ya se terminó en tiempo récord la reconstrucción de las murallas y de las puertas, ya se comenzaban a cerrar, ¿verdad? Y ya sabemos que los enemigos están enojados, enfurecidos, que han tratado incluso de hacerle daño a Nehemías, pero nada ha podido detener la obra. Ya vimos que un día sí lo que tuvo que hacer Nehemías fue terminar con la injusticia interna, ¿verdad? Con los malos hábitos, las malas acciones que había dentro, porque incluso había usura, ¿verdad? Había gente aprovechándose de los más débiles en vez de que se fortalecieran y se ayudaran como marcaba la ley. Hemos visto también que algunos que tenían acceso al templo y hasta algunas profetisas se habían vendido al enemigo para venir a infundir temor, ¿verdad?, al pueblo de Israel y a Nehemías, pero nada pudo con la obra que el Señor había decidido. ¿Por qué? Porque fue notorio no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los vecinos y los enemigos, que Dios era el que había hecho la obra por medio de el pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en el 8 dice así, Nehemías 8:1 dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Bueno, aquí ya vamos a ver de el propósito. ¿Qué hacía que la gente trabajara tan duro? ¿Qué hacía que se aferraran tanto? ¿Por qué de pronto un discurso como el de Nehemías de vamos a trabajar, terminemos con esta vergüenza, con este oprobio, terminemos con este tiempo de desgracia, ¿no? Es momento que llegue a su fin. Tenemos promesas de parte de Dios, ¿verdad?, de que esto iba a ser temporal, esta disciplina de parte de Dios, y que después íbamos a regresar del exilio, ¿verdad?, y que seríamos restaurados en nuestra identidad y nuestra comunión con Dios. Así es que, bueno, hay un propósito más grande que debe movernos, que debe alentarnos, que debe empujarnos. Las razones, las motivaciones y los propósitos correctos son una vida diferente, hermanos. Si nosotros trabajamos con las motivaciones por los propósitos correctos, alineados a la voluntad de Dios, o más bien, permítame corregir, si alineamos nuestra vida a los propósitos de Dios, vamos a entrar a una vida llena de bendiciones. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. ¿Se acuerdan
cuando les mostramos los mapas, la puerta del agua y la puerta de la fuente estaban en la parte donde estaba también la explanada principal, la casa de David, los edificios que eran del Sanedrín, del gobierno, y el cuartel de los soldados. Todo eso estaba ahí donde había sido más destruido, ¿recuerdan? En esa zona se reunieron, y este es el propósito que les motivó siempre, que les empujó siempre, en el que pensaban siempre, en el que soñaban siempre. Esta es la razón que estuvieron dispuestos a arriesgarse, a trabajar unidos desde que amanecía hasta que anochecía. Esa es la razón que, a pesar de las amenazas, a pesar del esfuerzo del enemigo, a pesar del hambre, la dificultad, de las necesidades, ellos siguieron adelante. Había un propósito más grande, y ese propósito, hermanos, es volver a leer la palabra de Dios y volver a tener reuniones congregacionales para adorar a Dios. Y eso era una motivación grandísima que hizo que la gente pasara por todas esas dificultades y lucharan para reconstruir las murallas. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Jueces 27, entonces vamos a ver cómo el tener un propósito en común, estar unidos en un propósito, tener una misma visión, reunirnos. La expresión que se usa en la Reina Valera es como un solo hombre, así dice, como un solo hombre, o sea, unidos con una misma visión, un mismo propósito. Eso es lo que hace poderoso una comunidad. Por eso es tan importante que la iglesia aprenda a estar unida y aprenda a tener un mismo pensar y un mismo sentir, un mismo corazón y un alma, como hemos estado platicando en el libro de los Hechos también. Dice bien Jueces 27, dice: ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacer al respecto. Y todo el pueblo se puso de pie y al mismo tiempo proclamó a una voz y dijo: ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. Era un momento de unirse. Yo sé, hermanos, que a veces hasta en las familias hay diferencias, ¿verdad? Hay conflictos, hay situaciones. No se diga en este pueblo tan grande donde había diversas tribus. Pasa también en las iglesias que a veces suceden ciertos distanciamientos, pero créame que hay momentos en que tenemos que unirnos, ¿verdad? Ahí hay amenazas, hay guerra, hay situaciones en las que tenemos que estar unidos. Y créame, hermano, la iglesia está enfrentando la peor guerra de toda la historia, ¿verdad? Nunca la iglesia ha sido tan atacada. Probablemente nosotros en este lugar no vivimos persecución física, que nos anden matando o apedreando, pero créame que hay mucho ataque por medio de filosofías y de ideas, ¿verdad? De cosas que se ponen de moda y de estrategias del enemigo para destruir la familia y la iglesia de Dios. Entonces tenemos que aprender a estar unidos, tenemos que aprender a juntarnos, tenemos que aprender a ser fuertes por medio de la unión. Dice: le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro. Estamos ahí nuevamente en Hechos. Le pidieron al escriba, en Hechos, en Nehemías, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. ¿Qué va a suceder ahí? Mira, hermano, nosotros podemos leer este pasaje bien sencillo, una lectura más de la Biblia, ¿verdad? Pero necesitamos ubicarnos en lo que está sucediendo. ¿Sabe qué está sucediendo? Que después de 70 años se va a volver a leer la palabra de Dios en Jerusalén. Eso es lo que va a suceder. No es cualquier cosa. Nuevamente hay levitas, nuevamente hay sacerdotes, nuevamente hay un gobernador, nuevamente hay murallas, nuevamente hay puertas, como hace más de 70 años no había.
Esto es algo que han estado soñando, que han estado esperando, que han llorado, que han clamado, que han pedido a Dios porque suceda esto, y que tenían la confianza por las promesas de Dios de que esto sucedería. Es un momento histórico, es un momento único. Había gente ahí que nunca había estado reunido delante de un sacerdote que le leyera y le explicara las escrituras. Así. Era la primera vez que lo iban a experimentar. Y los de las generaciones anteriores, los padres, los abuelos, los viejitos, añoraban en su corazón que llegara este momento, en que se restaurara la forma congregacional del pueblo de Dios para aprender la palabra, escucharla y adorar al Señor. Era un momento impresionante. Nosotros no lo podemos alcanzar a entender. Haga un esfuercito. Ellos, muchos de la gente que estaba ahí, incluso nacieron en el cautiverio. El caso de Nehemías, que él nunca ha vivido esto que va a suceder ahorita. Muchos de ellos ya nacieron en el cautiverio. Muchos sus padres murieron cuando fueron conquistadas las ciudades de Israel. Y muchos otros quedaron ya en el exilio. Y hoy es un día muy especial. Después de 70 años, se vuelve a ver murallas protegiendo la ciudad. Se vuelve a reunir la congregación. Incluso algunos de los que vivían afuera fueron ya invitados a vivir dentro de Jerusalén. Algunos que se enteraron que habían sido reedificadas las murallas comienzan a venir nuevamente, y es histórico este día, este momento, porque nuevamente después de una generación entera, un sacerdote va a sacar la palabra y la va a exponer a la congregación. Y muchos levitas, porque se van a congregar como 40,000 personas ahí en esa plaza, muchos levitas van a ayudar en explicar lo que el sacerdote esté leyendo de la palabra de Dios. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que obedeciera. ¿Quién es Esdras? Vamos a ir rápido al libro de Esdras. Esdras 7:6. Al igual que Nehemías, Esdras recibió de parte de Dios una carga, ¿verdad? Y él obedeció y dejó lo que hacía y su nivel, su vida privilegiada, y recibió gracia de Dios delante también del rey, y el rey también le dio una carta en donde le autorizaba todo lo que él pedía, y él va más dirigido al restablecimiento de los cultos después en el templo. Y con él viajó también grupos de personas. Dice Esdras 7:6. Este Esdras era un escriba muy instruido. ¿Cómo era Nehemías? Muy instruido también, ¿verdad? Muy preparado, conocedor de las escrituras, que amaba a Dios, un hombre de oración. Ya lo hemos visto en todo el estudio, ¿verdad? En todo el libro, un hombre de oración que conocía muy bien las escrituras y la palabra de Dios, y que se dejaba dirigir, que no dudó Nehemías en dejar su vida en el palacio, su vida privilegiada en el palacio como funcionario del rey, para venir a emprender este encargo de parte de Dios. Bueno, Esdras igual. Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Que era él muy instruido en la palabra de Dios. Pero este es un escriba, este es un maestro, un experto de la ley. Dice, él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió. Otro que fue valiente, fue al rey, tenía muy buena reputación, un gran testimonio, y el rey le da una carta donde ordena a cualquier autoridad en su reino que le dé lo que él pida. Este es Esdras. Y Esdras junto con Nehemías, recuerden lo que les expliqué, en algún tiempo estos dos libros fueron uno solo, ¿verdad? Y están trabajando. Aquí vemos ya la unión de este equipo de trabajo.
Y dice, porque la bondadosa mano del Señor, ven, es lo mismo que dijo Nehemías, ¿no? Dice, porque la bondadosa mano de Dios me dio gracia delante de ese hombre, delante del rey. Dice, la bondadosa mano del Señor Dios estaba sobre él. Bien, regresemos a Nehemías 8:2, dice así. Así que el 8 de octubre, ¿cuándo se había terminado de construir las murallas? Dijimos que no se olvidaba, ¿no? ¿Qué día se terminó de construir? El 2 de octubre. Y ahora, una semana después, hermanos, para esto trabajaron. Este era el objetivo del pueblo. Esta es la razón que inspiraba a Nehemías y a Esdras y a los levitas y a los jefes de las familias y a todo el pueblo. ¿A usted qué le inspira? ¿A usted qué le mueve? ¿Cuál es su propósito, hermano? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué le motiva a esforzarse, a luchar, a trabajar, a obedecer a Dios? ¿Se acuerdan de Nehemías que decía, yo no fui como los demás gobernadores porque yo temía a Dios? Yo era temeroso de Dios. Hoy esta congregación temerosa de Dios, ¿qué le está moviendo? ¿Cuál es el propósito que queremos alcanzar? Aquí está lo que el pueblo quería. El pueblo quería volver a vivir la presencia de Dios. El pueblo quería volver a vivir expuesto a la palabra de Dios. El pueblo quería volver a estar dentro de su ciudad. El pueblo quería vivir la reconciliación con Dios después de haber fallado y de haber sido disciplinados tan duramente. Así que el 2 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para aprender. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de eso? Tiene unos meses nada más que vimos estas cosas. Cuando hablamos del gozo, como la fortaleza, el gozo es nuestra fortaleza, ¿verdad? Porque en este pasaje vamos a ver el interés de Dios, el interés de Dios y de los líderes de que el pueblo se goce, de que el pueblo se alegre, de que el pueblo entienda que han sido restaurados y que han sido reconciliados con Dios. Y que ya Dios no está enojado con ellos, que nuevamente está con ellos y los quiere dirigir al propósito del Señor. Dice, esta asamblea, esta congregación, incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente de entender. ¿Quiénes son los que tienen que venir a la iglesia, hermanos? ¿Los hombres? ¿Las mujeres les hace más falta, no? Sí, hermano. Los niños, porque de ellos es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué? Todos los que ya estén en edad de entender necesitan escuchar la palabra de Dios. Aquí dice, todos con edad suficiente para entender, para comenzar a aprender de la palabra de Dios, de los caminos de Dios. Muchos de los chavitos que están allá en la escuela infantil saben más que los papás, porque se les enseña. Se les dan sus clases, se preparan bosquejos, se hacen materiales, se preparan los maestros para enseñarles. Así que la asamblea siempre debe incluir a los hombres, a las mujeres y a los niños. ¿Está bueno? ¿Y cuál es el propósito? Entender. ¿Entender qué? La palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de tanto trabajo? ¿Cuál es el propósito de aferrarse después de tantos años, regresar a una ciudad destruida y desierta, hermanos, rodeada de enemigos? Es que había un gran propósito, que valía la pena todo eso. Volver a reunirnos en la asamblea del pueblo y escuchar la palabra de Dios para entenderla, para aprender. ¿Qué propósito, no? ¿Cómo se movió el pueblo por ese propósito? Deuteronomio 31:11. Y la pregunta es, y a nosotros como congregación, como pueblo,
¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr para Dios? ¿Qué es lo más valioso? Para ellos lo más valioso era que un día dentro de las murallas se volviera a adorar a Dios, se volviera a leer la palabra de Dios, se volviera a enseñar. Qué inspiración tan grande. ¿Y a nosotros qué nos mueve? ¿Qué nos lleva a trabajar, a esforzarnos, a luchar, a disciplinarnos, a obedecer a Dios, a soportar las pruebas? Hay un propósito, ¿no? Deuteronomio 31:11 dice así. ¿Qué está haciendo el pueblo? ¿Qué está haciendo Esdras? Obedeciendo lo que estaba escrito en la ley. Dice así, Deuteronomio 31:11. Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúnan ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Ahora ya sabemos, esto fue en el Deuteronomio, imagínense. El lugar que Dios eligió fue Jerusalén. Y nuevamente había pueblo en Jerusalén. Ese pueblo había quedado desierto, hermano. Y las murallas destruidas, el templo saqueado, y derribado en su gran parte, y las puertas quemadas al fuego, sus habitantes asesinados y exiliados. Pero ahora Dios los había traído de regreso. Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúnan ante Él en el lugar que Dios elija. Convoquen a todos, hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades. Ay, hermano, no es para molestar, pero me da tanto pesar en mi corazón. Y sigue pasando esto, que les llega la visita de Estados Unidos y ni se aparecen por la iglesia. Es increíble. Aquí dice, te traes al extranjero también. ¿Está leyendo o no? O sea, si viene, y no digo es, aquí está mi esposa enfrente que no me deja mentir, pero cuando venía a visitarme, cuando vivíamos en Guadalajara, llegaba mi familia. Hoy es día de iglesia, nos vamos a la iglesia, ¿quieren venir con nosotros? Los invitamos. Los primeros años siempre nos dijeron que no. Perfecto, se quedan en su casa o quieren que los llevemos a un lugar y después los recogemos cuando terminemos. Así fue, pregúntale. Nunca fue eso más importante que el Señor. El Señor puso un propósito en mi corazón, algo que era más grande y mejor que cualquier otra cosa. ¿Saben qué pasó? Unos años después nos dijeron, sí, queremos ir con ustedes. Sí, los acompañamos. ¿Saben qué pasó después? Se convirtieron. Pero yo sigo viendo eso, una y otra vez. No, es que vino y como trae, no voy a decir que es por eso ya, porque no quiero ser sangrón, ¿va? No, porque no es porque te invitan todo, ¿verdad que no? No, sino porque falta de convicción nada más. Pero dice aquí, hombres, mujeres, niños, a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de la instrucción. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por la persona que quieres? Llevarlo a Guayabito, ¿eh? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por alguien que tú amas? Mira, que escuchen las palabras de Dios, las palabras que son espíritu y que son vida. Compartir de la riqueza que Dios ha puesto en ti, porque amas a esa gente y les quieres dar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eras niño? Que recibías algún regalo o te pasaba algo padre, ¿verdad que querías contarle a todos? Estabas tan emocionado que corrías a la casa del amigo a enseñar lo que te había traído tu tío, ¿sí o no? Sí, el mismo, el del gabacho que vino y te trajo algo. Y tú querías presumirlo, ¿o no? Bueno, ahora tienes a Cristo. ¿Qué haces con esa alegría? Con ese gran regalo. ¿No te dan ganas de contarle a todos?
¿No te dan ganas de gritarlo? Y tienes la palabra de Dios. ¿No te dan ganas de compartirla? Y mira, tráetelos a la iglesia. Expónlos a la palabra del Señor. Y dice, los niños, los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer. ¿Cómo le iría a la gente si tuviera temor de Dios? Ahora, no se vaya tan lejos. ¿Cómo nos iría a nosotros si creciéramos en el temor de Dios? Cuando dejemos de decir, ay, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace, es otra época, pues es que es costumbre, ay, todo el mundo lo hace, ay, qué exagerado. Y digamos, no, el Señor es primero. Para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Qué pasaría si cuidadosamente obedeciéramos las instrucciones de la palabra? ¿Cómo sería nuestra vida? Mire, un ejemplo es Josué. A Josué le dicen lo mismo: esfuérzate y sé valiente. No te distraigas, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha de obedecer este libro de la ley. No te apartes de la instrucción. ¿Y cómo le iba a ir a Josué? No habrá quien te haga frente todos los días de tu vida. Como anduve con Moisés, andaré contigo. Todo lo que hagas prosperará. ¿Les gustan las promesas? Pero se trata de cuidadosamente obedecer la instrucción de Dios. Y eso es lo que nos da una vida llena de bendiciones. Y dice, háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Como yo les decía, hermanos, muchos de ellos que se habían reunido ahí, casi 40,000 personas de las diferentes migraciones de regreso del exilio, que regresaron a repoblar, y muchas de las nuevas generaciones nunca habían escuchado, nunca habían estado en un culto, nunca habían estado delante de un sacerdote que les leyera la palabra, nunca habían estado reunidos con levitas que les iban a explicar, y no habían estado junto con sus hermanos en Jerusalén adorando a Dios. Qué importante no descuidar, qué valioso era para ellos, que estuvieron dispuestos a trabajar rodeados de enemigos que los amenazaban de atacarlos, con pocos recursos, en tiempo récord. Es que había un propósito grande: la reconciliación con Dios. Es un gran propósito. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Ven, verso 3, Nehemías 8:3. Nehemías 8:3. Dice, pusieron un púlpito, dice, un estrado para que Esdras estuviera alto y le pudieran ver y escuchar. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. ¿Desde qué? Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Mira, hermano, había mucha hambre y mucha necesidad de la palabra de Dios. Había un deseo gigantesco de escuchar la palabra de Dios. El sermón de Nehemías, la lectura de Esdras, duró 6 horas. Desde que amaneció. Y la gente ya estaba reunida. O sea, la gente no llegaba a media alabanza al servicio, hermanos, como otros. 6 horas predicó Esdras la palabra de Dios. Dice, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Gritaba. Yo creo, aunque estaba en un lugar padre, los que vieron el mapa y saben cómo está ubicado ahí, obviamente
se hace una especie de auditorio, y estaba puesto en un buen lugar para que le escucharan. Pero había tanta gente que los levitas se distribuyeron entre la gente para aclarar las dudas de lo que estaban leyendo. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Levanten la mano, ¿cuántos de aquí pueden entender? ¿Pueden entender la palabra de Dios? ¿Sabe una cosa, hermano? A mí me gusta mucho cuando leemos estos principios que nos ilustran tanto, pero que están en el Antiguo Testamento. Porque si ellos podían entender, hermano, por el amor de Dios, ahora nosotros, que el Espíritu Santo habita en nuestra vida y nos revela y nos ilumina el entendimiento y nos recuerda lo que el Señor nos habló y nos cuenta de las verdades que se hablan en el cielo y que nos da acceso a la mente de Cristo para comprender los misterios de Dios. Claro que podemos entender, hermano. Usted no se limite, cuando no entienda algo, venga y pregunte, búsquele. No se quede con eso. Aprovecha que hay maestros y pastores que le pueden ayudar y que le pueden enseñar. Ahí está la escuela bíblica, ya empezó este trimestre nuevo. Échele ganas, hermano, porque nos fue dado el entender las palabras de Dios. Y dice, todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Cuántos de aquí se hubieran ido a los 40 minutos? Ahora nadie. ¿Cuántos? Hasta me mandan en el WhatsApp, está comprobado científicamente que después de 40 minutos nadie entiende, que se pandea el coxis, que se funde el guacal, que nos hace daño. Hermanos, unos a los 5 minutos ya están durmiendo. Oigan, tenemos que anhelar la palabra, el alimento de Dios. Tenemos que valorar y tener reverencia por la palabra de Dios. El otro día tenía risa porque estoy predicando, pero había 2 hermanas bien lindas que amamos, que las queremos mucho, pero una así. Y la del otro lado igual. Hubo 2 veces que porque cabecearon, si no, se iban a dar, hermano. Y yo acá queriéndome concentrar, ¿no? Ay, no, pero han de cuenta la guayaba y la tostada, hermano. O sea, no puede ser. O sea, ¿qué onda? Pero, bueno, Esdras predicaba 6 horas, ¿no? Dice, no, es que en el Antiguo Testamento no tenían otra cosa. Hermano, Pablo igual. ¿Se acuerda de Pablito? ¿Cómo predicaba? Bueno, mire, Hechos 27. El domingo que tuvimos 2 mensajes, uno para las mamás y luego dimos el tema. Había de ver las caras que hace la gente cuando ya me pasé. Y empiezan. Y al baño, o sea, es. Hermanos, necesitamos la palabra, Valoremos la palabra, hermano. Tengamos reverencia por la palabra. Fíjense Pablo cómo predicaba también. Hechos de los Apóstoles 27 dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar en la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, o sea, la última noche que iba a estar con ellos, pues ¿qué le decía a la gente? Háblanos, Pablo, enséñanos, Pablo. Y no se querían ir. Ya mañana no va a estar el apóstol. Háblanos, enséñanos. Y dice, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Han de cuenta, no sé si tenía papada o no, pero seguía y venía otra idea y otro ejemplo. Y bueno,
Pablo hablaba y hablaba, disertaba largamente, dice otra versión. Un joven llamado Eutico, dije Eutico, si me iba a salir el nombre de las hermanas, no. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Sí, que el otro hable ya, ¿no? Le dio mucho sueño, finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó. No se fue al tercer cielo, se dio en el suelo y se murió. Hermano, yo no tengo el don de resucitar gente. Se cae aquí, yo no sé, hermano, cuando mucho ahí, Héctor, que es paramédico, no hay mucho que hacer. Dice, se cayó desde el tercer piso y murió. Quédese dormido, sígale, quédase dormido en la congre. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y les dijo, no se preocupen, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba. Ponga atención, Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Y Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer. Y luego se fue. Mira, hermano, gracias a Dios, Dios sí nos ha dado esas experiencias tan bonitas de pasar toda una noche hasta que amanece hablando la palabra de Dios. Siempre hay alguien igual de loco que uno, que ama a Dios. Y hemos tenido esa oportunidad tan bonita. Y es algo hermoso. Pero bueno, aquí no sucede, hermanos. Cuando mucho llego a 1:20 y ya. Pero, hermanos, esas palabras son espíritu y son vida. Esa palabra puede ser la que estás necesitando para hacer un cambio en tu vida. Y yo se los digo en buena onda porque yo sí lo siento y sí lo creo. Les hablo con honestidad. Yo cuando estudiaba en la escuela bíblica y se acababa la clase y yo, pero ¿por qué no le siguen? No, ya se acabó. Eran muy puntuales, son muy puntuales, ¿no? En casa de oración para las clases en la escuela bíblica. Yo tenía unas ganas de que siguiera. Se habían quedado en lo más bueno, como tu serie favorita. Y yo, pero no, yo quiero saber esto que sigue. Había tanta necesidad de la palabra de Dios. Lo invito, hermano, a que se enamore de la palabra y que disfrute de la libertad que tenemos de podernos congregar para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Es una maravilla que podamos hacerlo. Así es que bueno, cenaron juntos, comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue desvelado Pablo a caminar, porque no era que se subía al avión y se dormía, O sea, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, bien, veo al hermano acá que está así, ay, ya me duele todo. No, el que está hablando no se cansa. O sea, él no se está cansando, el que está hablando, el que está explicando. Aparte de todo lo que preparó y estudió y revisó y todo, él no se cansa, él puede seguir. Es su hobby hablar, ¿no? O sea, nos esforzamos juntos, hermanos, ¿o no? Entonces tenemos que hacer un esfuercito ahí. Bueno, Hechos de los Apóstoles 17:11. Hay que ser más nobles para recibir la palabra. Así dice de los de Berea, ¿se acuerdan? En la Reina Valera dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica para recibir la palabra. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice así, Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo. ¿Cómo escucha usted? ¿Con entusiasmo? O sea, cuando roncas de entusiasmo, o sea, tiene que ver ahí con así la boca de entusiasmo. Sí tenemos que respetar un poquito más, el tiempo de la prédica y recibir con entusiasmo, con nobleza. Son las palabras del Señor que necesito para mejorar mi vida. Son instrucciones que necesito. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día. Dice, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Eso nunca lo deje de hacer.
Revise que lo que le enseñan es verdad. Nehemías 8:4 dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban, escuche esto, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcaías, Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Bueno, los nobles, los jefes de las familias, los encargados, los patriarcas, la gente importante estaban ahí. ¿Cómo es necesario que los que dirigimos familias seamos los primeros que estamos ahí, hermanos? Respaldando la obra del Señor. Los padres de familia, los encargados de los ministerios. Aquí hay como 15 ministerios que se han desarrollado, servicios y ministerios, ¿no? Que se han desarrollado. Bueno, son los primeros que tienen que estar en el estudio, en congregarse. Son los que luego algo se les atraviesa y no se congregan. Entonces, mire, los principales, los padres de las familias nobles, eran los primeros que estaban ahí apoyando la obra de Dios. El liderazgo del pueblo, los jefes de las familias, los papás, para que entendamos, y los ministros, somos los que tenemos que estar aquí, hermanos, esforzándonos. Una vez me dice una hermana: la verdad, pastor, quiero confesarle algo. Sí, no iba a venir, pero se pusieron a chillar los chamacos que viniéramos, nos trajeron. Y bueno, por un lado me dio risa, me gustó que fuera honesta y me dijera la verdad, ¿verdad? Pero no, hermanos, tenemos que poner el ejemplo de los chavos. Tenemos que mostrarles cuando las cosas andan bien y cuando no. Hay que estar ahí, hermanos. Miren, ¿saben qué demostraban todos esos jefes de familias? Que era un acontecimiento muy importante lo que estaba sucediendo. ¿Qué creen que aprendían los chavos al ver eso? Esto es muy importante para mi papá. Mira, todas las personas importantes, todos los sacerdotes, todos están aquí atentos. Esto debe ser muy importante, pensaría un niño, ¿no? Esto debe ser muy importante. Y tenemos que aprender a poner el ejemplo. Verso 5. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Se acomodó de cierta manera que todo el pueblo lo podía ver. Cuando vieron que abría el libro, llegó el momento, hermanos. Y entonces Esdras abre el libro, que regularmente eran rollos. ¿Y qué pasó? Todos se pusieron de pie. Nadie les dijo nada. Hace 70 años que no lo abrían, hermanos. Habían estado exiliados, hermano, esclavizados, hermano. Había familias que quedaba un sobreviviente o dos de esa tragedia que había sucedido. Yo le aseguro no solamente que se pusieron de pie, le aseguro que la gente lloraba. Y que habían estado anhelando y soñando y orando y pidiéndole a Dios porque les diera la oportunidad de volver a ver esto. Los que lo habían vivido hace 70 años, ¿no? Volver a presenciar ese momento tan importante en que la palabra de Dios fuera abierta por un sacerdote y les fuera explicada en medio de la congregación en Jerusalén, que había sido destruida y deshabitada. Era un momento, yo creo, que con unas emociones muy fuertes, muy fuertes. Entonces Esdras nomás abre el libro y todos, mire, 40,000. Y los más jóvenes que nunca habían estado ahí se pusieron de pie. Algo maravilloso está sucediendo. Algo único está sucediendo.
Hermanos, si valoráramos más la oportunidad que tenemos de reunirnos a aprender la palabra de Dios, el privilegio maravilloso de poder venir en paz y disfrutar de la congregación, de la adoración y del aprendizaje al recibir el consejo de Dios. Cuando vieron que se abría el libro, todos se pusieron de pie. Primera de Reyes 8:14. Dice: luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo, nada más es que entiendan cómo el pueblo se pone de pie cuando hay algo muy importante. Y yo no creo que haya algo más importante en nuestra vida que la palabra de Dios, hermanos. Y deberíamos de aprender a tener esto, ¿no? Y no le digo que se levante cuando, no, es entender la importancia que tiene. Verso 6, Nehemías 8:6. Entonces Esdras alabó al Señor. Apenas abrió el libro, la gente expectante, y Esdras, en vez de comenzar a leer, se pone a adorar. Todos están esperando la lectura, pero Esdras, yo me imagino en el corazón, en la mente de un sacerdote de Dios, qué momento estaba viviendo, ¿no? O sea, maravilloso. Y no pudo empezar a leer. Alzó sus manos y se puso a adorar a Dios por el gran regalo del perdón, de la reconciliación, del rescate que hizo de su pueblo, de traerlo del exilio, regresarlo a su pueblo, reconstruirle su fortaleza y ahora estar con ellos ministrándoles con la palabra. O sea, un sacerdote entendía mucho más, ¿no? Y Esdras no pudo comenzar a leer, sino que tuvo que adorar a Dios. Muy agradecido. Dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios. ¿No dice la oración que dijo? Y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó. ¿Qué exclamaban? Con sus manos levantadas, de forma natural. ¿A qué hora les dijo, levanten sus manos? ¿A qué hora les dijo, párense? O sea, hermanos, tenían una necesidad de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Debemos de venir con mucha necesidad. Necesitamos a Dios. Necesitamos la palabra. Necesitamos instrucción, ¿no? Necesitamos entender. Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro a tierra adoraron a Dios. ¿Qué pasó? Esdras adora a Dios, levanta sus manos. Me imagino el momento de emoción de este sacerdote, de alegría, de gozo, de agradecimiento, ¿verdad? Y el pueblo cae derrotado. Con la cara en el rostro adoraban y alababan a Dios, rindiéndose a la soberanía y la misericordia del Dios poderoso que les acababa de retornar a su ciudad, a su presencia, a su favor, a su gracia, a su perdón. Qué maravilla. Se inclinaron con el rostro a tierra y adoraron a Dios. Híjole, hermanos, tenemos que entender que somos adoradores. Aquí cantamos, ¿verdad? Tú me creaste solo para adorarte. Hermanos, fuimos diseñados para glorificar a Dios. Y el propósito que Dios tiene para nosotros es que seamos adoradores y glorifiquemos el nombre del Padre. Salmo 72:18 dice así:
Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. ¿Quién hace semejantes maravillas? Nadie. El único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué surge de eso? Amén. Otra, segunda de Crónicas 29, 28. Hay un montón, obviamente, ¿no? Escogí dos ahí rápido. Dice, toda la asamblea adoró al Señor. Toda la asamblea. ¿Se acuerdan cómo empezó la enseñanza hoy? Todos como un solo hombre. Es bien triste. No he escuchado a veces los hermanitos cuando dirigen. Qué triste es saber que gente que como si nada, ¿sí? Está la adoración. Yo salí acá en el teléfono. Es bien triste. No hay nada mejor que adorar a Dios, hermano. Para eso fuimos diseñados y nos da vida. Y nuestro único propósito es adorar a Dios, exaltar su nombre. Segunda de Crónicas 29, 28 dice, toda la asamblea adoró al Señor. Mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas, los holocaustos. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. ¿Quiénes? Los reyes, los grandes, hermano. Hermanos, no importa quién eres, qué has logrado, qué tienes o qué tan famoso eres, necesitas a Dios. Y te hace bien adorarlo. Cantamos aquí esta de que Daniel adoraba a Dios y que decía que adorar a Dios es como medicina para él. ¿Cuántos necesitan una medicina? Cántele a Dios, hermano. Aquí no me dejarán mentir los que han tenido consejería. Alguna vez yo les he dicho, cántale a Dios. ¿Saben cuántas cosas suceden cuando alabas, cuando adoras? Cántale a Dios. Adórale. Medita en su palabra. Deleítate en su palabra. Efesios 1, 3, 8. Ahora vamos a ver una exaltación del Nuevo Testamento. Esta es la que más me gusta. En 1 Pedro también 1, 3 hay otra. Hay muchas pues, pero esta es la más padre. Lo malo, esta es bien larga. Como que aquí no le habían explicado a Pablo que había puntos y comas, ¿no? Estaba emocionado y esa escritura es maravillosa. Efesios 1 del 3 al 8. No la vamos a leer toda. Dice así. Ponga atención. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y no merece adoración algo así, hermano. Es maravilloso este texto, maravilloso, hermano. Y sí nos dio Dios el poderlo entender. Sí nos es dado. Sí nos es revelado. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¡Qué maravilla! Nos unió a Cristo con todas las riquezas de la vida de Cristo. Y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales para siempre. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos. Miren cuántas cosas llevamos de maravillas, ¿no? Decidió adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo, reconciliarnos con Él
por medio de Jesucristo. Esto es, en su sangre. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Ese fue su plan desde la eternidad, unirnos a Cristo para darnos vida, hermanos. Ese era el plan que estuvo oculto en las generaciones y las edades. Y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Qué hizo en nosotros? Derramó abundante gracia. Ya hizo una lista de todo lo que ha hecho ahí. Nomás en este pequeño. Es maravilloso, hermano. Y dice, y de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Qué más? Y le pertenecemos. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y todo el entendimiento. ¿Quién dice amén? Levanta tus manos, apláudele al Señor, hermano. Es maravilloso. Y tenemos que adorarle, hermano. ¿Y a qué nos lleva? A humillarnos, a derrotarnos. ¿Qué pasó con ellos? Se postraron con el rostro en el suelo a adorar a Dios, reconociendo su misericordia y su amor. Verso 7, Nehemías 8:7 dice, entonces los levitas, que eran Yeshua, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabbetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Sosabed, Anán y Pelaías, los levitas, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Miren, al parecer Esdras leía una porción de la Biblia y los levitas se habían distribuido con grupos grandes y se lo explicaban, le daban el sentido correcto para que la gente entendiera, se esforzaban en explicarle a la gente lo que Esdras leía. Qué importante es que haya un predicador que se esfuerce porque la gente entienda, hermano. Que se prepare para que la gente pueda comprender lo que realmente dice ahí, lo que realmente Dios nos quiere dar y enseñar. Instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Verso 8. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad. ¿Qué hacían? Explicaban con claridad. Yo me imagino que ponían ejemplos, que explicaban, que enseñaban. La porción que leía Esdras, ellos después a los grupos pequeños se la explicaban con claridad. Yo me imagino que les leyeron promesas de eso que estaban viviendo, del fin del exilio, del volver con alegría, de la restauración del pueblo, de la reconciliación con Dios, del restablecimiento de la identidad del pueblo de Dios. Dice, así los levitas, explicando con claridad el significado de lo que se leía, ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Ayer se celebró el Día de los Maestros, ¿o hoy cuándo fue? Hoy es el día. Hermanos, tenemos muchos maestros. Nada más de la escuela infantil son como 20, ¿cuántos son? 26 maestros en la escuela infantil. Maestros de adolescentes, maestros de jóvenes, maestros en células, en misiones, maestros hasta de música tenemos aquí, pastores, líderes, maestros del Instituto Bíblico, y muchos de ustedes que ahora son maestros también en sus casas
y algunos en misiones, en casas que abren las puertas, en centros de rehabilitación. Qué importante es que te esfuerces a explicar con claridad el significado de las Escrituras. No de lo que tú piensas y tú crees, no, de la Escritura, de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 17:2. Gloria a Dios por todos los maestros de la palabra, hermanos. Yo tuve mis maestros en la escuela bíblica, igual. El pastor Chuy, la pastora Vicky, Julio, Toño, Sergio, todos esos pastores que nos enseñaron y nos dieron clases durante muchos años. Yo estudié 8 años en la escuela bíblica. Y es hermoso saber que hay gente que se le dedica mucho tiempo de su vida a estudiar y se esfuerzan por explicar con claridad, ¿verdad? Hechos 17:2 dice: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Ese Pablo que decía: me voy con los gentiles, estos no hacen caso. Pero tenía un amor por su pueblo, que llegaba otro y se volvía a ir a los judíos a enseñarles, ¿verdad? Tenía carga por su pueblo también. Y decía: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. ¿Con qué razonaba Pablo? ¿Con el último documental? ¿Con el último video del youtuber este famoso que se hizo viral? Con las Escrituras. Estudiaba, se la pasaba estudiando para poder explicarles. ¿Qué les explicaba a ellos? Les explicaba claramente por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Eso es lo que se le enseña a los judíos. Y dice: explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les estoy hablando es el Mesías que ustedes esperan. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos, convencidos, ganados, y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Tenemos que prepararnos, hermano. Les van a dar este trimestre apologética, hermano. Aprovechen. Todavía tienen la última chance y del próximo miércoles ya. Bien. Verso 9, Nehemías 8:9. Dice: luego Nehemías, ¿quién había estado hablando y leyendo? Esdras, ¿no? Pero ahí está Esdras, y está el sumo sacerdote, y está Nehemías, que es el gobernador. Dice: luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron. Eso se salió de control, hermanos. No se lamenten ni lloren en un día como este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente cayó derrotada delante de la palabra de Dios. No dice ahí qué porción leyeron, pero yo les aseguro, bueno, no les puedo asegurar, ¿verdad? Pero les leyeron las promesas de Dios de restaurar a su pueblo, de traerlos de donde andaban en el exilio y restablecerlos como el pueblo de Dios. Y no pudieron. Se tiraban a adorar y lloraban al saberse que habían sido un pueblo muy rebelde, muy malo, y que a pesar de todo lo malo que habían hecho, hoy Dios los vuelve a recoger. Como la gallina recoge a sus pollitos y los acurruca debajo de sus alas, nuevamente el Señor vuelve a recuperar a su pueblo y lo ama. Y el pueblo lloraba. Se armó un lloradero de 40,000 hermanos ahí en el culto. Entonces ya todos reaccionaron. El gobernador y el Esdras y los levitas le decían al pueblo: no se lamenten ni lloren en un día como este.
Es un día de gozo, es un día de alegría, es el día de la reconciliación, es el día que viene el Señor y salva a su pueblo, es el día que el Señor vuelve a reconciliar al pueblo con Él por medio de su misericordia, es un día de gozo. Les dicen, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. ¿Saben qué, hermano? La palabra te confronta, ¿o no? Los muy poquitos cristianos de hoy que leen la Biblia saben. No, ya hoy pon la prédica ahí mientras voy manejando. No, en la que lavo los trastes, ponle al Chuy ese, a ver qué dice. No, ese no está bueno, está mejor otro que encontré, que tiene millones de reproducciones, vamos a oírlo. Andan distraídos, no están con reverencia a la palabra, no se están dejando confrontar por esa palabra que es cortante como una espada de dos filos, que llega y separa el alma del espíritu. Pero mi hermano, cuando tú te pones a orar, te vas a un lugar con libertad, sin distracciones, oras y le pides a Dios que te hable y te pones a leer la palabra, te va a confrontar. Y muchas veces no puedes seguir leyendo porque estás llorando, porque es Dios hablándote y confrontándote y mostrándote su amor y su misericordia. Y le explican, hoy es un día sagrado delante de su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Isaías 61:3 dice así: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Es el día de la reconciliación, hermano. Dios no va a estar enojado con el pueblo para siempre, es un Dios de misericordia y de amor. Dice, en lugar de cenizas les dará una corona de belleza, una gozosa bendición en lugar de luto. Dice la Biblia, tú cambiaste mi lamento en danza. Una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. No es día de tristeza, es día de gozo. El Señor nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha devuelto a Jerusalén, nos ha dado su palabra y su misericordia y está con nosotros. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado. Aquí su justicia es su vida justa, con la que ahora, reconociendo la misericordia de Dios, van a vivir. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Quién es el glorificado? Dios. Cuando nos gozamos y vivimos una vida plena, una vida justa, una vida que le exalta, Él es glorificado, hermanos. Segunda de Corintios 7:10 dice la palabra de Dios: cuando llega a haber una disciplina, una confrontación de parte de Dios, el propósito es la restauración, no es la destrucción, hermano. Y si un día viene disciplina, tiene un propósito de restaurar, de sanar, de corregir, de enderezar, para restaurar y levantarte. Así es que hay un momento donde el Señor está permitiendo algún tipo de trato contra ti, contra mí. Deben de saber que Dios al que ama disciplina. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo Él mismo te va a exaltar y te va a establecer nuevamente en el propósito para el cual fuiste llamado. No hay, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Ya oyó lo que dice? La clase de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Se lo repito? Dios desea que suframos con propósitos de arrepentimiento, de restauración, de corrección, de enderezar caminos, de poda.
El tipo de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. ¿Cuál, hermanos? La que Dios permite para salvarnos, para restaurarnos, para llevarnos al arrepentimiento. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza que es del mundo, la tristeza que causa el mundo con sus afanes y sus ofertas mentirosas, a la cual le falta arrepentimiento, ese tipo de dolor resulta muerte. Ten cuidado, hermano. No andes sufriendo por cosas que no tienen un propósito para Dios. Verso 10, Nehemías 8:10. Nehemías continuó diciendo: vayan, festejen con un banquete. Ya levántense, están llorando, están arrepentidos, pedían perdón a Dios, agradecían a Dios, lloraban, levantaban sus manos, exaltaban a Dios y lloraban y subían y dicen: no más. Váyanse a celebrar. Es un día de gozo, es un día de festejo, es un día de gran alegría. Vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos, bebidas dulces. Regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Vayan, preparen y repartan, conviden con el que no tiene. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es ¿qué? Su fuerza. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida de gozo. El gozo del Señor, vivir en el gozo del Señor sabiendo que estamos en el hueco de su mano y que estamos en Él para siempre, es nuestra fortaleza. Cuando permites la depresión, los ataques de ansiedad, que se te sube el muerto, que sufres estás permitiendo, te estás como quitando ese campo de protección y te pones vulnerable. Gózate. El gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Tenemos que gozarnos, hermano. Esther 9:22 dice así. Creo que era Mardoqueo que le estaba enseñando. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos. Vean la forma del festejo, ¿no? Obsequiándose porciones de comidas unos a otros, haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. ¿Se acuerdan cuando fueron libertados de aquel terrible Naamán que los quería mandar a matar, ¿verdad? Y que por medio de Esther y de la gracia de Dios fueron liberados. Vamos a terminar. Nehemías 8:11 dice: también los levitas clamaban al pueblo. Los levitas con sus grupos allá clamaban al pueblo y le decían: cállense ya, dejen de llorar. Hermano, deja de llorar. Tú que lloras allá en los rincones como la muñeca fea y que subes sufriendo por aquello que pasó hace, hermano, el Señor te ha dado una nueva vida en Cristo para que la goces, para que disfrutes. Hermano, ya deja eso. Levántate. El Señor cambió nuestro lamento en danza. Y tenemos que levantarnos al gozo y a la alegría de la presencia de Dios en nuestra vida. No lloren, este es un día sagrado. Salmos 28:7 dice así. Salmo 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Gózate con el Señor, hermano. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena ¿de qué? ¿Qué debe haber en nuestra vida? ¿El Señor te ayuda o no te ayuda? Llénate de alegría. Pablo decía: gózate con el Señor. Te lo digo, te lo repito, insisto, gózate.
Gócense su vida cristiana. Hasta les dice, miren, si me cortan la cabeza, gócense conmigo. Hasta frío se quedaron. Lea la Biblia en Filipenses. Mira, a lo mejor me cortan la cabeza. Y si eso pasa, gócense, participen de mi gozo. Estoy feliz de irme con mi Señor. Que a lo mejor me deja para estarles ayudando a ustedes, pero si fuera por mí, yo me voy. Si eso pasa, gócense conmigo. Ya, pues dejemos eso. Llénense de alegría. Dice, prorrumpo en canciones de acción de gracia. O sea, lo que sale de mí es cantarle a Dios. Isaías 12 dice así, es lo que estaban viviendo. Este puede ser esos textos que les enseñaban. Dice, en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no, ya pasó. Hoy es día de gozo, hoy es día de alegría. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación en ese día maravilloso. Cantarán. Den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho y háganle saber lo poderoso que es Él. Verso 12, Nehemías 8:12. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con una gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. ¿Saben por qué pudieron irse a celebrar y hacer una gran fiesta de comida y bebida para compartir con los demás? Hay una razón, porque escucharon la palabra de Dios y la entendieron. Necesitamos entender, hermano. No solamente es leer, no solamente que venga y se duerma aquí. No es poner prédicas en el YouTube. Necesitamos estudiar y entender, porque el entendimiento nos va a llevar a la comprensión de la plenitud de Cristo en nuestra vida, hermano. Es diferente lo que vivimos nosotros. Cristo vive en ti y te llena de gozo. ¿Por qué fue esto que pudieron disfrutar de la gran fiesta? Porque entendieron las palabras de Dios. Así es que vamos a terminar con eso. Salmo 119. La palabra de Dios, hermano. Deleítate en la palabra. Busca la palabra. Date una hora para leer. Yo les he preguntado a muchos, y aquí estoy delante de ustedes. Saben que es verdad. Muchos de aquí son de los que les he preguntado. Honestamente, dime la verdad. No te voy a exhibir. ¿Le dedicas mínimo una hora a estudiar la palabra de Dios? No. Es más, a veces en toda la semana no agarré la Biblia. Es la respuesta. De a 20 que se le preguntan, solamente 2 o 3 me dijeron sí, diario. 2 o 3. Por eso luego el pueblo es el pueblo de Dios que debería de estar viviendo en plenitud, alegría, gozo y en fiesta. Y anda todo amolado, llorando, abrazado de un poste ahí. ¿Qué? Viene del entendimiento de la palabra, hermanos. Salmo 119 dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. ¿Cuántos necesitan más entendimiento? Con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿A cuántos les haría muy bien discernir y detestar los caminos falsos de la vida? No nos haría bien. No necesitamos eso. Claro.
Son las consecuencias de deleitarte con la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Hermano, el propósito por el cual Nehemías, Esdras, los levitas y el pueblo trabajaron tan duro en reconstruir la ciudad era para volver a tener acceso a la palabra de Dios que transforma las vidas, que ministra el alma, que fortalece el espíritu y que nos revela a Cristo, el único Salvador y Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Todavía alcanza tacos. Acuérdese de invitar a alguien. Invítele unos tacos. Haga algo. Gócese. Gócese. Gócese, hermano. El Señor quiere que nos gocemos. Porque en la cruz, derramando la sangre de su Hijo, nos compró para Él y nos reconcilió para siempre. Y puso a su Hijo en nosotros para que vivamos unidos a Él por la eternidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros también tenemos un propósito por el cual luchar y esforzarnos y pasar tribulaciones y situaciones. Y el propósito es adorarte, glorificar tu nombre, expresar la vida de tu Hijo que has puesto en nosotros para darte gloria, para mostrar tu luz en este mundo de tinieblas. Es el propósito que tú pusiste en nosotros, es tu propósito. Úsanos, Señor. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Permítenos mostrar esta vida nueva que nos has dado para glorificarte. Gracias por tu Hijo. Gracias por la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos.